que tienen ya todo el día trabajando, todo el día ha sido intenso. Lo primero que quiero hacer, además de agradecer la presencia de todos ustedes, es celebrar que hoy estemos realizando este foro Derechos Humanos a 64 años de su Declaración Universal, y celebrar que hemos tenido ponentes tan importantes y tan conocedores del tema. Desde luego nuestra última ponente, Isabel Miranda de Wallace, que ya la escuchamos, pero también todos los que han participado en el programa. Yo lo que quiero decir para cerrar es que ustedes, sobre todo los jóvenes, se habrán dado cuenta a lo largo de hoy que durante varias décadas se discutió en México cuáles eran los mecanismos para armonizar y traer y hacer efectivos los tratados y las convenciones internacionales a fin de que pudieran incorporarse a la legislación, todo esto en materia de derechos humanos. Y a falta de mecanismos legales e institucionales para revisar el orden legal de acuerdo a lo que se dice a nivel internacional con respecto a los derechos humanos, las luchas sociales y políticas con frecuencia acabaron durante muchísimos años en esfuerzos truncos, incompletos y parciales de legislación. Esto es importante tenerlo claro porque a ustedes, jóvenes, nuevas generaciones, les toca perfeccionar lo que se ha logrado y tener en claro este proceso. La decisión de la Suprema Corte de ubicar los derechos humanos en un nivel intermedio entre la Constitución y las leyes federales, por otro lado, también limitó durante mucho tiempo la posibilidad de recurrir a estos instrumentos como base normativa para efectuar reformas constitucionales. Sin embargo, con la reforma a la Carta Magna que se dio en 2010-2011, las normas de derechos humanos, sin importar si están contenidas en la Constitución o en los tratados, tienen un rango especial. Además, la interpretación de toda disposición debe favorecer en todo momento a la persona en la forma de la protección más amplia. Con esto se abandonó el modelo paternalista de las simples garantías individuales que eran prerrogativas otorgadas por el Estado y la ley para avanzar a los derechos inherentes a las personas que a partir de ahora pueden ejercer libre y ampliamente. Esto es muy importante y es muy reciente y tendrían ustedes que tenerlo muy claro porque es ampliar nuestros derechos, todas las personas, las mujeres, los hombres, pero también los jóvenes y los niños y las niñas, desde luego. La reforma significó un paso decisivo hacia una gobernabilidad democrática que arrastraba la alternancia en el Ejecutivo. Impuso al Estado 4 obligaciones respecto a los derechos humanos, y eso es importante que ustedes lo tengan claro. Primero, el respeto, que significa el deber para no atentar activa ni pasivamente con la realización de estos derechos. La protección, es decir, la obligación de utilizar los recursos del Estado para transformar el poder público en beneficio de los derechos. La promoción, que implica una acción positiva para plasmar los derechos en la cultura cívica, la cultura política y en los procesos de transformación institucional. La garantía, es decir, generar las condiciones sociales, políticas, económicas e institucionales propicias para asegurar la realización de estos derechos. De esta forma, hay muchas maneras en que la ciudadanía puede defender estos derechos y exigirlos a las autoridades. Y aunque se sea joven o se sea niño o niña, hay posibilidades de ejercer este derecho. Hay que ejercerlo. Cuando ustedes vean una injusticia, hay que imaginarse, comentarlo y ver de qué manera se puede empezar a exigir estos derechos. Destacan además los derechos llamados de nueva generación,
que se concentran en el concepto de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Aquí se ha hablado, en este foro, de las condiciones de inseguridad y vulnerabilidad que enfrentan diversos grupos de la población. En el caso de los pueblos indígenas, sus integrantes se enfrentan no solo la discriminación sistemática de las autoridades, sino también de una discriminación social que limita las posibilidades de que se desarrollen de acuerdo a sus tradiciones y sus prioridades. Es importante mencionar también el caso de los derechos de las mujeres, para quienes la posibilidad de disfrutarlos, los derechos, enfrentan una estructura jurídica y política concebida desde un enfoque centrado solo en un esquema que se le llama androcéntrico, pero es un esquema en donde solo impera lo que le ocurre a los hombres, y sabemos que a las mujeres le ocurren cosas diferentes a las que le ocurren a los hombres. Por lo que son distintas las formas de acciones afirmativas que deben emprenderse para enfrentar problemas urgentes como el feminicidio, es decir, el asesinato de mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Que ustedes habrán escuchado de este problema que se da sobre todo en algunas ciudades fronterizas como Ciudad Juárez, pero también en otras ciudades, y a veces sorprendentemente muy cerca de donde vivimos, muy cerca de donde vamos a la escuela. Entonces, ese es un problema muy grave, pero también lo es la discriminación, la falta de acceso a la seguridad social, la ausencia de remuneración al trabajo doméstico, la supresión de la libertad de elegir cuando queremos las mujeres tener hijos o no tenerlos, entre otros. Las niñas, los niños y los jóvenes de nuestro país, como se ha expuesto, tienen no solo el derecho, sino un gran interés en expresar sus puntos de vista, decidir de acuerdo a sus preferencias y no recibir malos tratos por parte de sus padres, sus madres, ni de nadie. El video que vimos, bueno, sí, nos quedamos aterrados, ¿verdad? Nos impactó muchísimo, porque efectivamente nadie tiene derecho a secuestrar, ni a maltratar, ni a hacer ningún tipo de tortura o de violencia, de ejercer ningún tipo de violencia contra nuestras niñas, nuestros niños y nuestros jóvenes, o sea, ustedes. Pero además hay que defender el derecho a ejercer el uso de la voz, porque es algo que en México todavía creo que no hemos ejercido suficiente. A veces nos da miedo de denunciar una injusticia, a veces nos da miedo manifestarnos, a veces nos da miedo decir esto no me gusta. Tuvimos hace no mucho, el 1 de diciembre, un grupo de jóvenes que auténticamente salieron a las calles a decir esta es mi voz, y tuvimos un problema de que encarcelaron a muchos de ellos, alrededor de 92, la mayoría inocentes, es decir, no fueron los causantes de los disturbios que hubo en esta ciudad, y sin embargo terminaron en la cárcel. Es importante que nosotros defendamos nuestro derecho a decir lo que pensamos y que las autoridades nos respeten, que todo el resto de la población respete, aunque no estén de acuerdo con lo que nosotros decimos. ¿Qué decir de las personas adultas mayores? Los problemas que enfrentan también se relacionan con otras personas y con instituciones que los consideran discriminatoriamente como personas de segunda clase y no orientan su atención, sus recursos, sus prioridades a otorgarles los beneficios a los que deberían tener acceso. Pero por otro lado, y también hay que decirlo, la reforma constitucional, si bien es un avance, no bastó para desterrar graves disposiciones contrarias a los derechos humanos como el fuero militar o el arraigo, tampoco para convertir a los pueblos indígenas en sujetos de derecho y no meras entidades de interés público
o convencer al Senado de la necesidad de ratificar el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Para toda la población joven que nos escucha, a lo mejor muchos de estos términos, conceptos y pendientes dirán, bueno, esa es tarea de los legisladores, ¿verdad? Y es tarea de los adultos, y efectivamente lo que les quiero decir es que esto que hemos avanzado hay que aprovecharlo en materia de derechos humanos, y ustedes tienen que buscar la manera de hacerlo. Bueno, todos tenemos que buscar la manera de hacerlo, y lo que queda pendiente es tarea, efectivamente, en gran medida de nosotros, los que estamos aquí en la Cámara de Diputados, en materia de legislación. Y estamos, bueno, pues cumpliendo con nuestro deber gustosamente, y es importante que ustedes lo sepan. Dicho esto, me gustaría entonces, ahora sí, si todos nos ponemos de pie, y para clausurar este importante foro, los derechos humanos, a 74 años de su Declaración Universal, diciendo las 13 horas con 13 minutos, damos por clausurado este foro, esperando que haya sido, estoy segura, de utilidad para todos nosotros. Muchas gracias por venir. Bien. Muchas